Como parece que les han gustado mucho estos videos 360, pues hoy voy a aprovechar que tenemos que ir al barrio del Raval. Así que estoy saliendo en este momento del barrio gótico. La Rambla es justamente ahí detrás. Recuerden que este video es 360, así que pueden mover la cámara en cualquier dirección. Y lo que pretendo es caminar un poco por el barrio del Raval. Ya estamos aquí en la Rambla nuevamente de Barcelona. Y justamente la Rambla es la que divide los dos barrios. Así que como muchas personas me han preguntado que cómo es Barcelona, que muestre los barrios, que dónde vivir, dónde no vivir. Y muchas personas quieren venir al centro de Barcelona. Les quiero mostrar un poco cómo es la realidad del barrio El Raval, para que ustedes mismos se puedan dar cuenta de algunas cosas mientras les voy mostrando otras. Así que vamos a entrar por esta callecita y esto ya sería el Raval. Estamos ya un poco adentro del Raval, se pueden dar cuenta más o menos cómo es la situación. Aquí tumbaron algunos edificios, no sé qué vayan a hacer, si van a construir o no. Se ven algunos balcones. Y la cosa es que espero caminar por algunos de los sitios más importantes de este barrio. Así que voy a editar el video y lo voy a ir cortando poco a poco según me vaya moviendo por los sitios. Pero esta era un primer acercamiento a lo que es el barrio, sus edificios, sus calles. Estamos en una de las que podría ser las calles más importantes del barrio del Raval, que es la Rambla del Raval. La atraviesa en buena parte. Al lado y lado hay muchas tienditas, cafés, bares, centros culturales alrededor de esta zona. Y es que esta zona es muy importante porque tiene asentamientos culturales de muchas regiones del mundo. Entonces sobre este barrio hay muchos mitos. Mucha gente dice que podría ser el barrio más peligroso del centro de Barcelona, pero yo simplemente que creo que depende de las calles. Hay calles donde hay hoteles 5 estrellas muy cerca a la Rambla y hay calles un poco más complicadas, sobre todo en la noche, pero en las tardes es normalmente así. Además, este barrio es supremamente importante porque alberga uno de los movimientos culturales más grandes aquí dentro de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, está aquí. Hay muchísimos centros culturales, además, alrededor, por toda esta zona. Más adelante, creo que no lo hemos pasado, está, por ejemplo, el Gato de Botero, artista colombiano. Ya lo estoy viendo allí al frente. Y este barrio se considera que es uno de los lugares más como bohemios del centro. Mucha gente viene aquí a tomar cervecitas, a compartir. Hay universidades muy cerca, entonces en la parte de arriba hay mucho bar estudiantil. Allí abajo quedan las residencias universitarias de la universidad, centros médicos, centros culturales. Bueno, hay de todo. Y por ejemplo, hay asentamientos, o dicen que este barrio fue el primer barrio considerado el barrio chino de Barcelona, además de que fue también, sobre todo en una calle, en la calle de la Cera, un asentamiento gitano. La calle de la Cera se llama así porque hay una virgen al fondo de la calle y ponían tantas velas que la cera iba por toda la calle y por eso le pusieron ese nombre. Miren, ahí está el Gato de Botero. Y por ejemplo, hay una parte donde se alcanzan a ver cosas romanas. Allí hay atrás iglesias muy antiguas. Para los que no saben, Barcelona se llama así porque esta ciudad fue un antiguo asentamiento romano. Todavía hay vestigios de las antiguas murallas romanas y del acueducto romano que se ven en el centro, en el barrio gótico. Y supuestamente este barrio del Raval fue el primer asentamiento fuera de las murallas romanas de Barceló, como se llamaba ese asentamiento. Es uno de los más antiguos, más céntricos. A mucha gente le encanta venir
a vivir a este lugar. Hay gente de todas las nacionalidades, pero sobre todo creo yo que hay mucha gente que viene de África, mucha cultura musulmana por estos lados, hay mucha gastronomía, es un barrio realmente con mucha movida. A mí realmente me parece muy interesante. Como les decía, hay calles mejores que otras, pero en definitiva, si uno sabe moverse por el barrio, nunca tendrá problemas. Calles muy tranquilas, las partes del museo, las partes culturales, nunca pasará nada. Como hay otras en las que uno se ha escuchado y han puesto en las noticias esquinas específicas donde uno ya conoce y ve que se paran ciertos personajes que están como intentando capturar ahí a los turistas desprevenidos y ese tipo de cosas. Y obviamente una de las cosas más visitadas dentro de este barrio El Raval, además de la Rambla, los sitiecillos, el Museo de Arte Moderno, es este. Esto a mi derecha es la Boquería, es el mercado, dicen que es uno de los mercados más importantes, no solo de Barcelona y España, sino de toda Europa. Si quieren, pues en estos días obviamente casi todo está cerrado, dependiendo de los horarios hay muchas cosas, pero ahí a mi izquierda, como siempre, hay un video de lo que era la antigua Boquería, un recorrido en 360 igual a este, en la época en la que había muchísimo turista y no se podía ni caminar para que vieran cómo estaba esto lleno de turistas, y ahora solo y triste. Bueno, este es el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, como se puede leer aquí. Normalmente esto está lleno de skaters, se ven ahí unos pocos en este momento, pero cuando les digo muchos es que hay veces no se puede caminar acá tranquilamente porque hay tanta gente montando tabla que es imposible, pero es un sitio al que viene mucha gente a tomarse una cervecita, a mirar los skates, mucha gente con cámaras a hacer fotos y videos de portafolio porque hay gente realmente buena que viene desde Latinoamérica, Estados Unidos y otros países europeos, porque Barcelona es una de las capitales del skate aquí en Europa, igual que Los Ángeles en Estados Unidos. Normalmente, como les digo, puede estar lleno de gente. Ahora por temas de pandemia pues todo está supremamente desocupado por todo lado. Algunas personas con tablas por allí practicando, pero nada que ver con lo que normalmente se podría ver. Esta es la calle de Joaquín Costa. Como ven, hay mucho comercio por todos lados, mucho restaurantico, pero bueno, igual que todo, hay muchas cosas cerradas, carnicerías, cafés, restaurantes. El Bismillah Kebashi fue donde también hice un video hace algunos meses diciendo que era uno de los restaurantes más ricos de ese tipo de gastronomía y más baratos, el plato desde como 4 euros. También pueden ver el video, allí lo dejo por si quieren saber dónde comer acá este tipo de cosas, comida vegetariana o comida de este tipo. Estamos en los límites entre el Raval y San Antonio, pero era para que ustedes vieran cómo cambia la arquitectura. Este es el antiguo mercado de la zona también, que es espectacular. Nosotros justamente vamos a entrar y bajar para hacer unas compras en el supermercado, aprovechando que estamos para acá, y luego intentaré ahora sí volver por otra de las zonas del Raval, que también es espectacular. Pero es que miren esto, ya que estamos aquí, obviamente es solo para que ustedes giren y puedan ver esta arquitectura tan increíble. Bueno, ya acabamos de salir de allá atrás del mercado. Estamos todavía en la calle que divide el Raval a mi derecha con San Antonio. Vamos a volver a entrar, pero quería que vieran esto porque me parece también que es bonito. Estos sectores de estos barrios son lindos, dan ganas de alquilar por acá. Hay paseos grandes donde caminar, mucha terraza, mucho sitio. Está bien. Vamos a volver a entrar al Raval para salir hacia la Rambla y acortar un poco de camino.
Y estas son otras de las bellezas que se pueden encontrar acá dentro del Raval. Estas calles normalmente son peatonales, pasan coches de vez en cuando, pero son coches de personas que viven por acá, que vienen a proveer alguna mercancía a la tienda, los coches de limpieza, recolectores de basuras, cosas de esas. Pero normalmente no hay mucho tráfico y hay tiendas de todo tipo, librerías. Como le digo, el ambiente bohemio acá es muy interesante. Además hay tiendas especializadas en música, en ropa vintage, en ropa gótica, punkera, todo este rollo para las personas que les gusta. Este es como la parte del Raval que más les podría interesar. Ya estamos muy cerca de la Rambla Cataluña, está justo al fondo atrás. Los hoteles 5 estrellas son un poco una calle más abajo, detrás justamente de estos edificios. Hay 2 hoteles 5 estrellas, pero justamente estos videos los estaba haciendo para eso, para aclarar que cuando la gente dice, no, es que el Raval puede ser peligroso, y yo en esos videos anteriores decía, no, y todo depende de la calle, es esto. Hay sectores que son muy turísticos, que están muy bien, que son espectaculares, con todas las comodidades, tiendas, supermercados, plazas, sitios increíbles donde sentarse a tomar algo tranquilamente, y obviamente otros sitios ya en la Barcelona, en el Raval más profundo, donde puedan pasar de pronto algunas cosas, pero como en todas las ciudades del mundo eso depende de si uno conoce, si uno no conoce, si uno se sabe meter en los sitios, si uno ya conoce, no habrá ningún problema. Todo esto sigue siendo, como les digo, Raval, es espectacular. Todas estas calles supremamente antiguas, allí al lado está uno de los bares universitarios más tradicionales y conocidos que se llama The Black Sheep, la oveja negra, lugar de universitarios de años atrás, donde si tienen amigos catalanes seguramente les digan algún día vamos a tomarnos algo allí, porque es muy tradicional y esto realmente es el Raval. A mí me parece muy lindo, es uno de los barrios más interesantes de la zona junto con el barrio gótico, así que vale la pena caminar por acá, conocerlo, cuando tengan la posibilidad de estar acá y visitar todos estos rinconcitos. Por ahora yo aquí ya estoy llegando nuevamente a la Rambla de Cataluña, estamos en la parte de arriba. Recuerden, si se cruza la Rambla, se llega al barrio gótico, otro barrio con encanto, muchas historias. Luego intentaría hacer un recorrido también con muchos datos muy interesantes del barrio y de esta zona, porque realmente hay mucha cosa que ver. Hay datos interesantes para recordar por ahí, donde están las firmas de los artistas como Miró, que han dejado por acá, los Picassos que están al aire libre, el antiguo barrio judío. Bueno, hay un montón de cositas por ahí guardadas que explican muchísimas cosas y que hay personas que me están pidiendo, así que empezaría a hacer ese tipo de videos mezclándolos obviamente con el resto de temas con los que ya he trabajado en el canal. Si se dan cuenta, ahí en la esquina, no sé si pertenecen a los hoteles, pero ahí justo entrando por el semáforo a mano derecha está uno de los hoteles 5 estrellas y enfrente está el otro, Raval, como les digo, para que vean que hay de todo un poco. Y creo que ya me voy a despedir por ahora de ustedes acá. Espero que les haya gustado este video, este recorrido por el barrio del Raval. Si es así, por favor, déjenme un like. Sería la forma más increíble de agradecer y de que yo pueda continuar con estos videos. Comenten todo lo que quieran ahí abajito. Por favor, compártanlo con cualquier persona que crean que esté interesado en este tipo de recorridos, de visitas por aquí en Barcelona. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Muchísimas gracias por estar acá. Chao.
escau, perquè collons